Hola, nosotros somos de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, Facultad de Medicina, cursamos el primer semestre Grupo A y hoy les vamos a hablar del tejido óseo. Nuestra materia es histología, nuestro docente es Francisco Javier Mejía Pérez, estando a 26 de septiembre del 2021. Yo soy Itzel Vianey y les voy a hablar sobre generalidades del tejido óseo. Forma especializada de tejido conjuntivo, que al igual que otros tejidos conjuntivos se compone de células y matriz extracelular. Este tejido se distingue de otros tejidos conjuntivos gracias a la mineralización de su matriz, que produce un tejido muy duro y capaz de proporcionar sostén y protección. Su mineral es el fosfato en forma de cristales de hidroxiapatita. Este tejido también sirve como sitio de almacén del calcio y el fosfato. Además de protección y soporte, el tejido óseo tiene otro papel secundario, el cual es regular los niveles homeostáticos de calcio en la sangre. El principal componente estructural de la matriz ósea es el colágeno tipo 1, aunque también podemos encontrar colágeno tipo 5, pero en menor medida. En la matriz también podemos encontrar vestigios de otros colágenos, como podría ser el 3, el 11 y el 13. Todas las moléculas de colágeno constituyen alrededor del 90% del total del peso de las proteínas de la matriz ósea. La matriz también contiene otras proteínas no colágenas que componen la sustancia fundamental del tejido óseo. Tanto el colágeno como los componentes de la sustancia fundamental se mineralizan para formar así el tejido óseo. Como componente menor tenemos a la sustancia fundamental, ya que solo constituye un 10% del peso total de las proteínas, pero esta es muy esencial para el desarrollo, el crecimiento, el remodelado y la reparación del tejido óseo. Entre los 4 grupos de proteínas no colágenas tenemos a las macromoléculas de proteoglucanos, glucoproteínas multiadherentes, proteínas dependientes de vitamina K, osteoespecíficas y factores de crecimiento y citocinas. Hola, mi nombre es Daniela Acuña Pérez y al igual que mi compañera Vianey, les estaré hablando de una de las generalidades del tejido óseo. La matriz ósea está compuesta de espacios llamados lagunas. Cada una contiene una célula ósea u osteocito. El osteocito extiende una gran cantidad de vaginaciones en pequeños túneles llamados canículos, que pasan la matriz mineralizada conectando lagunas contiguas y permitiendo el contacto entre las evaginaciones de los osteocitos vecinos, y de esta forma es como se forma una red continua de canículos y lagunas con células. El tejido óseo depende de los osteocitos para mantener visibilidad, por lo que podemos observarla mediante microscopía electrónica. Aparte de los osteocitos, en el tejido hay 4 tipos de células. Células osteoprogenitoras, que son las derivadas de la célula madre mesenquimales y dan origen a los osteoblastos. Osteoblastos son células secretadas de la matriz extracelular del hueso. Las células de revestimiento permanecen en la superficie ósea cuando hay crecimiento activo. Derivan de aquellos osteoblastos que se quedan después de las heces del depósito óseo. Osteoclastos, células de reabsorción presentes en la superficie ósea donde el hueso se está alimentando o remodelando en donde haya algún daño. Y esto sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Karen y voy a hablar sobre el hueso como un órgano. Primero que nada, los huesos están formados por tejido óseo, tejidos conjuntivos, tejido hematopoyético, tejido adiposo, vasos sanguíneos y nervios, aunque puede tener cartílago hialino si el hueso se encuentra en una articulación sinovial. Los huesos son los órganos del sistema esquelético que llevan a cabo funciones gracias a su tejido óseo, ligamentos y su cartílago hialino en caso de tenerlo. Estos huesos se clasifican según su forma y se van a dividir en 4 tipos. Los primeros son los huesos largos, en el que una longitud es más grande que las otras 2 dimensiones y consiste en una diáfisis que en su mayor parte es espesor del tejido óseo compacto y 2 epífisis con abundante hueso esponjoso. Entre estas se encuentra la porción dilatada del hueso llamada metáfisis y en la parte interna del hueso se encuentra la cavidad medular ocupada por la médula ósea. Los segundos son los huesos cortos con sus 3 dimensiones casi iguales. Estas
poseen una corteza de tejido óseo compacto y en el interior se encuentra el tejido óseo esponjoso junto con espacios medulares. Estos también forman articulaciones sinoviales junto con sus vecinos, por lo que sus superficies articulares están cubiertas por cartílago hialino. El resto de la superficie externa se cubre con periósteo. Los terceros son los huesos planos, que se observan delgados y anchos, formados por dos capas gruesas, una de tejido óseo compacto y otra de tejido óseo esponjoso. Y finalmente se encuentran los huesos irregulares, que pueden tener una posible forma compleja o pueden contar con espacios aéreos. Hola, mi nombre es Olyanetsin Arellano Pérez y yo les estaré hablando acerca de la superficie externa de los huesos. Como ya lo había mencionado anteriormente, los huesos se encuentran revestidos por el periocito, excepto en las regiones donde se articulan con otros huesos. Las fibras colágenas del periocito son paralelas a la superficie del hueso y forman una cápsula que los recubre, y a estas fibras se les denominan como fibras de Sharpey. Las articulaciones sinoviales, o también llamadas articulaciones móviles, el hueso está protegido por cartílago, y cuando un hueso se une con otro, a las superficies óseas de contacto se les conoce como superficies articulares. Hola, mi nombre es Lisa y el día de hoy hablaré sobre tejido óseo. Para mejor visualización y mejor aprendizaje tenemos este modelado. Primeramente, el tejido óseo se compone de tejido conjuntivo, que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada. La estructura general de la básica de los huesos, es la matriz ósea, que está compuesta por un hueso compacto, un hueso esponjoso y también tenemos las células óseas. Estos son osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. En tejidos óseos tenemos hueso compacto, hueso esponjoso, médula ósea y periocito. Hablaré sobre cavidades del sistema óseo. Este se dispone formando cavidades, las cuales brindan protección a estructuras como son el cráneo, el tórax y la pelvis. También en las cavidades, estas son la órbita, las cavidades nasales, la fosa pterigoidea, la fosa pterigopalatina y la fosa infratemporal. En la cavidad oral tenemos que esta contiene entre el maxilar y la mandíbula. Muy importante también de las cavidades óseas, estas están revestidas por endostio, una capa de células de tejido conjuntivo que contiene células osteoprogenitoras. También muy importante el tejido de revestimiento, tanto del hueso compacto, el cual delimita la cavidad medular, como el de las trabéculas del hueso esponjoso, el cual es más conocido como endostio. También súper importante es que la cavidad medular y los espacios del hueso esponjoso contienen médula ósea. La médula ósea roja se compone de las células sanguíneas en diferentes etapas funcionales, como un armazón de sostén para el desarrollo de células y vasos. También muy importante, cabe destacar que cuando la producción de las células sanguíneas, las cuales disminuyen la cavidad medular, está ocupada en su mayor parte por tejido adiposo y se le conoce, mejor conocido como una médula ósea amarilla. En este modelado lo podemos distinguir. Y eso sería todo por mi parte. Gracias. Hola, mi nombre es Ángela y te voy a platicar sobre el hueso maduro. Aquí hay una representación gráfica en 3D sobre su estructura. El hueso maduro, también conocido como lamelar, está compuesto principalmente por osteonas. El sistema de Harvard está compuesto por estructuras laminares que contienen el suministro nervioso y vascular de las osteonas. Los conductos de perforación de Bowman están dispuestos perpendicularmente y conectan los conductos de osteonales uno contra otro. Las lagunas entre láminas concéntricas contienen los osteocitos que están incomunicados con los otros osteocitos y con este conducto osteonal mediante los canículos. Mi nombre es Vianey Campos Núñez, soy alumna de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas. Este video es para la clase de Histología con el doctor Francisco Javier Mejía Pérez. Yo les voy a hablar sobre el hueso inmaduro. Este es un tejido óseo que se forma en el esqueleto del feto en desarrollo. No exhibe aspecto laminar organizado,
por la disposición de sus fibras de colágeno. Se le denomina no laminar. Se conoce también como hueso entretejido o fasciculado debido a la disposición de fibras de colágeno. Contiene una cantidad mayor de células por unidad de volumen y las células que tienen tendencia de distribuirse en forma aleatoria. Su matriz posee sustancia fundamental y se tiñe con hematoxilina. Yo les hablaré de las células osteoprogenitoras. Para entrar en contexto, la osteogénesis es el proceso de formación de hueso nuevo y es esencial para la función normal ósea. Estas células derivan de células madre mesenquimatosas de la médula ósea. Y bueno, el factor que diferencia a estas células es el fijador central alfa 1. Esta proteína impulsa la expresión de genes característicos del fenotipo del osteoblasto. Esta es una célula de reposo que puede transformarse en un osteoblasto y secretar matriz ósea y se encuentran en la parte externa de los huesos. Y también pueden estar en el sistema microvascular que irriga el tejido óseo. Morfológicamente comprenden células del periostio y endostio. Son aplanadas y escamosas y un tanto pálidas y con un núcleo alargado, acidófilo. Y bueno, se requieren células osteoprogenitoras renovables que son sensibles a estímulos moleculares que hacen células formadoras del tejido óseo. Bueno, yo voy a hablarles acerca de las células de revestimiento óseo. Las células de revestimiento óseo derivan de los osteoblastos que revisten el tejido óseo que no está remodelado. En los sitios en los que no se está produciendo remodelado del tejido óseo, las superficies óseas están revestidas por una capa de células aplanadas con poco citoplasma y escasos orgánulos más allá de la región perinuclear. Las células de revestimiento óseo ubicadas en las superficies externas del hueso reciben el nombre de células de periostio, y las que revisten las superficies internas con frecuencia se denominan células de endostio. Y en los sitios donde las evaginaciones de las células de revestimiento óseo entran en contacto entre sí, hay uniones de hendiduras. Se piensa que intervienen en el mantenimiento y soporte nutricional de los osteocitos, incluidos en la matriz ósea subyacente, y que regulan el movimiento del calcio y el fosfato desde y hacia el hueso. Mi nombre es Ivette y yo les voy a hablar sobre los osteocitos. Bueno, los osteocitos son células maduras que trabajan junto con los osteoblastos y osteoclastos para dar mantenimiento a la matriz ósea, la formación y la remodelación de los huesos. Estas son conocidas por las prolongaciones, que son parecidas a los brazos para conectarse con células de su mismo tipo, para el correcto intercambio y comunicación con las sustancias nutritivas de la trabícula del tejido esponjoso. La comunicación de osteocitos es de gran importancia para así controlar la cantidad de huesos que se forman y degradan. Y bueno, estos son algunos de los puntos más importantes sobre los osteocitos. Hola, mi nombre es Valeria Díaz y voy a hablar acerca de los osteoblastos. Los osteoblastos son una célula secretora versátil que conserva la capacidad de dividirse. Estos responden a estímulos mecánicos para poder mediar los cambios que se dan en el crecimiento óseo y la remodelación de los huesos. A su vez, llegan a secretar el colágeno 1, que constituye el 90% de la proteína ósea, así como la proteína de la matriz ósea que constituyen a la osteoide. Los osteoblastos se identifican con el microscopio óptico por su forma cuboide o poliédrica y por su distribución monoestratificada en la superficie donde está formado el tejido óseo. El osteoblasto también es responsable de la calcificación de la matriz, y este proceso comienza mediante la secreción hacia la matriz ósea de pequeñas vesículas matriciales. Cabe recalcar que el citoplasma de los osteoblastos se caracteriza por una gran cantidad de ribosoma endoplasmático rugoso y de ribosomas libres. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Perla Edith Cruz Amanigo, de primero A. Primeramente les voy a mostrar rápido lo que son las estructuras generales de los huesos, donde se puede observar tanto hueso compacto como hueso esponjoso. Entonces yo les voy a hablar en particular de lo que viene siendo los osteoclastos. Entonces tenemos que los osteoclastos son células especializadas situadas en el hueso. Estas se encargan de la eliminación y la remodelación del hueso. Las características principales de los osteoclastos
son células gigantes multinucleadas. Suelen tener entre 5 y 10 núcleos, pero pueden tener hasta 50 núcleos. Miden máximo 100 micrómetros y el citoplasma contiene varios complejos de Golgi, numerosas mitocondrias debido a su acción fagocítica y suele estar muy vacuolado. Se originan en la médula ósea en unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos. Entonces, la hormona parotidia es encargada de estimular la actividad de los osteoclastos y la reabsorción ósea a través de mecanismos indirectos. Entonces, la hormona se une a receptores de los osteoclastos adyacentes, lo que hace que liberen las citocinas. Bueno, la reabsorción se produce gracias a la liberación de proteínas hidrolizadas lisosómicas por parte de las células en una región conocida como borde ondulado de dicho osteoclasto. Entonces, este viene siendo el borde ondulado. Este borde se encuentra en contacto directo con el hueso a través de microvillosidades y aquí se hace un sellado a partir de la zona blanca. Entonces, por último, nada más les muestro lo que vienen siendo las fases de lo que es el osteoclasto y gracias. Mi nombre es Edgar Saúl y yo voy a presentar lo que es la osificación endocondral. Bueno, la osificación endocondral comienza con la proliferación y acumulación de células mesenquimatosas en el sitio donde se desarrollará el futuro hueso. Se desarrolla un modelo de cartílago hialino. La primera señal que vamos a encontrar de osificación será la aparición de una cubierta de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso. A estas células se les conoce como células ostroprogenitoras, que se encuentran rodeando el modelo. Se diferencian en células formadas de hueso, que inicialmente depositan el hueso en la superficie del cartílago. A esto se le conoce como collar óseo perióstico. El collar óseo perióstico estaría por aquí. Con el establecimiento del collar óseo perióstico, los condrocitos en la región media del cartílago se hipertrofian, que estarían por aquí. También vemos que la matriz cartilaginosa calcificada impide la difusión de las sustancias nutritivas y causa la muerte de los condrocitos en el modelo de cartílago. También encontramos que las células madres mesenquimatosas migran hacia la cavidad junto con los vasos sanguíneos proliferantes. Y ya por último, cuando las células osteoprogenitoras se adhieren en forma aposicional a las espículas residuales de cartílago calcificado, se convierten en osteoblastos y comienzan a sintetizar tejido óseo. A esta síntesis de tejido óseo se le conoce también como osteoide. Así se forma el hueso endocondral. También vamos a encontrar que, por lo tanto, con esta síntesis de tejido óseo comienza a formarse tejido óseo en la diáfisis, que la diáfisis sería esta, para formar el primer centro de osificación primario. Y esto sería lo que pasa durante la osificación endocondral. Hola, mi nombre es Carla Itzel González Rivera, estudio en la Universidad Autónoma de Durango en la Facultad de Medicina y el tema que les daré a conocer es el crecimiento del hueso endocondral. Pues bien, el crecimiento del hueso endocondral se inicia en el segundo trimestre de la vida fetal y continúa después del nacimiento hasta el principio de la vida adulta. El proceso que ocurre aquí, más que nada, es que las células mesenquimales se van a diferenciar en condroblastos, es decir, en la intramembranosa se convertirán en osteoblastos, pero aquí en este caso se convierten en condroblastos. Y ya estos comienzan a producir matriz extracelular, lo cual dará el molde del cartílago. Una vez obtenido, una arteria va a penetrar la diáfisis y formará el centro de osificación primario. Ya con esto, las células se van a empezar a diferenciar en osteoblastos y posteriormente en osteocitos.
Esta diferenciación sucede de la periferia al centro. Una vez teniendo el hueso de la diáfisis ya como tal formado, continúa hacia la epífisis, siendo el centro de osificación secundario, por lo que el resultado será un remanente de cartílago hialino, el hueso como tal y las placas de crecimiento. El crecimiento del hueso endocondral, más que nada, se trata del mecanismo de osificación más extendido. Se le da en los huesos largos y también en los huesos cortos. Mi nombre es Carlos Alberto Maldonado Valdés y yo voy a hablar sobre la mineralización biológica y vesículas matriciales. Para comenzar acerca sobre el tema, primeramente la mineralización es un fenómeno extracelular regulado por células, que se lleva a cabo en la matriz extracelular del hueso y del cartílago, y en la dentina, el cemento y el esmalte de los dientes. La matriz de todas estas estructuras, excepto el esmalte, contiene fibrillas colágenas y sustancia fundamental. Esta se produce al mismo tiempo en las fibrillas colágenas y en la sustancia fundamental que la rodea. En el esmalte, la mineralización se produce dentro de la matriz extracelular secretada por el órgano del esmalte. A pesar de la localización extracelular de la mineralización biológica y el hecho de que factores físico-químicos son fundamentales para el proceso, la mineralización biológica es un fenómeno regulado por células. En los sitios donde se inicia la mineralización de hueso, cartílago, dentina y cemento, la concentración local de iones en la matriz deben exceder el nivel umbral normal. Varios acontecimientos son responsables de esta mineralización, por ejemplo, la fijación de calcio extracelular por la osteocalcina y otras cialoproteínas. La concentración alta de calcio estimula los osteoblastos para que secreten fosfatasa alcalina. Las vesículas matriciales derivadas de los osteoblastos, con los factores esenciales, controlan el sitio donde se inicia el depósito mineral del osteoide. Una vez que los primeros cristales de hidroxapatita han precipitado, crecen con rapidez por acreción hasta que se unen con los cristales vecinos, producidos alrededor de otras vesículas matriciales. De esta manera, una onda de mineralización recorre el osteoide. Otras células que producen osteoide son los ameoblastos y los odontoblastos de los dientes en desarrollo. Hola, yo voy a iniciar hablando acerca de los aspectos fisiológicos del tejido óseo. Una función del hueso es que actúa como reservorio corporal del calcio, ya que las concentraciones normales sanguíneas de este en el cuerpo son fundamentales para una buena salud. Si el nivel del calcio en la sangre disminuye hasta por debajo de un punto crítico, este puede llevarse desde la matriz ósea hasta la sangre. Y por otro lado, si hay un exceso de calcio en la sangre, este puede removerse de la sangre y así se va a almacenar en el hueso. Y estos dos procesos están regulados por la hormona paratiroidea y por la calcitonina. La hormona paratiroidea es secretada por las células de la glándula paratiroides y lo que hace es elevar el nivel bajo del calcio en la sangre hasta llevarlo a un nivel de normalidad. Y por otro lado, la calcitonina, que es secretada por las células de la glándula tiroides, lo que va a hacer es disminuir el nivel elevado del calcio en la sangre hasta llevarlo también a un punto de normalidad. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. El PTH es el encargado de estimular a los osteocitos a través de las vías de señalización que se llaman vías de Rankin, por la razón de que los estereoclastos no tienen lo que es la función de ser receptores de PTH para que estos sean los que se encarguen de resolver el hueso, para así poder permitir lo que es la liberación del calcio y la sangre. Como ya lo había dicho, pues la resolución de los osteocitos es del PTH, es una de sus funciones. Pues también es que reduce la excreción del calcio y del riñón, y pues también estimula la decepción del calcio en el intestino delgado. Los estudios más recientes acerca de las células osteocitos y osteoclastos nos indican que estas dos células contribuyen a la liberación de hormonas que ayudan a nuestro organismo en el sistema endocrino, como por ejemplo el factor de crecimiento de fibroblastos,
Este es producido por osteocitos, que son estos de aquí, y este sería el factor de crecimiento de fibroblastos. Y regula el fosfato sérico por la vitamina D. También contribuye al transporte de fosfato al riñón y ayuda a la remoción del fosfato liberado por las hidroxipatitas, que son estas de aquí. Bueno, también tenemos otra hormona, es la osteoclastina, que es producida por los osteoblastos, que son estas células de aquí, y ayudan a la regulación de la glucosa. Como podemos ver aquí, la glucosa la obtenemos principalmente de azúcares y comidas azucaradas, como lo pueden ser las frutas. Y su principal objetivo son los adipocitos, que son estas células de aquí. Vamos a hablar de la biología de la reparación ósea. El hueso puede repararse a sí mismo después de la lesión, ya sea por un proceso de curación ósea directa o indirecta. La reparación de la fractura ósea puede ocurrir en dos procesos: la curación del hueso de forma directa o indirecta. La curación ósea directa se produce cuando el hueso fracturado se estabiliza quirúrgicamente con placas de compresión y se restringe por completo el movimiento entre los fragmentos fracturados del hueso. Los conos de corte formados por los osteoclastos cruzan la línea de fractura y generan conductos de resorción longitudinales, que después se llenan con osteoblastos productores de hueso que residen en los conos de cierre. La curación ósea indirecta implica respuestas del periósteo y de los tejidos blandos circundantes, así como de la formación de hueso endocondral e intermembranoso. Este tipo de reparación ósea se produce en las fracturas que son tratadas con fijación ósea no rígida o semirrígida. Esto quiere decir el tratamiento con escayolas, aparatos ortopédicos de fractura, fijación externa, enclavado intramedular o aplicación de placas de metal sobre el espacio de fractura. El hematoma de fractura, que en un principio contenía eritrocitos, atrapados en una red de fibrinas, se sustituyen por tejido de granulación que permiten la sanación y ayudan a proteger la herida de daños adicionales. Además, este es un tejido conjuntivo laxo recién formado que contiene fibras colágenas de tipo 3 y de tipo 2. Y además, tanto las células como los fibroblastos del periósteo participan en el inicio de la fase de la curación. Este proceso se refleja por la infiltración de neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco que ayudan a combatir las infecciones, y seguido por la migración de macrófagos, que son un tipo de tejido blanco que rodean a los microorganismos y los destruyen, extraen las células muertas y estimulan la acción de otras células del sistema inmunitario. A continuación, los fibroblastos y los capilares crecen y se proliferan en el sitio de la lesión. Además, las células mesenquimatosas madre son las encargadas de sustituir las células muertas de forma rutinaria, y estas llegan a la lesión del tejido blando del tejido óseo y la médula ósea. La fractura del hueso inicia con una respuesta inflamatoria aguda para la curación del mismo. Esta respuesta de la fractura ósea es similar frente a cualquier otra fractura que produce destrucción del hueso y hemorragia. Esta inicialmente se forma un hematoma de fractura, que es una acumulación de sangre en los extremos de la fractura del hueso, y se observa una necrosis ósea, que es una afección por la pérdida de flujo de sangre hacia los tejidos óseos que hace que el hueso muera. La lesión de los tejidos blandos y la desgranulación de las plaquetas. Desgranulación es un proceso por el cual los gránulos citoplasmáticos se funden con la membrana celular para liberar el contenido de los mismos, y esta desgranulación de las plaquetas de los coágulos sanguíneos permiten y son los responsables de la secreción de las citocinas y el inicio de la respuesta inflamatoria aguda. El tejido de granulación se transformará en un tallo blando fibrocartilaginoso, el cual nos ayudará a que la fractura tenga una estructura más estable y semirrígida.
Desarrollando un poco más este punto, a medida que el tejido se vuelve más denso, los condroblastos se diferencian del revestimiento del periósteo y la matriz del cartílago invade la periferia del mismo tejido. El tejido conjuntivo denso y el cartílago, que van a estar recién formados, van a crecer y van a cubrir la fractura del hueso, formándonos un callo blando, el cual se formará independientemente de la fractura donde se encuentre, la cual va a estar en la posición inmediata una de la otra. Esto nos contribuirá a la estabilización y la unión de la fractura en el hueso. El callo óseo reemplaza el fibrocartílago en el sitio de fractura y permite la carga de peso. Mientras el callo se está formando, las células osteoprogenitoras del periósteo se dividen y se diferencian en osteoblastos. Los osteoblastos recién formados comienzan a depositar osteoide en la superficie exterior del callo a una distancia de la fractura. Esta nueva formación de hueso progresa hacia el sitio de la fractura, hasta que el hueso nuevo forma una envoltura sobre el callo fibrocartilaginoso. Los brotes osteogénicos de este nuevo hueso invaden el callo y comienzan a depositar tejido óseo dentro del mismo, con lo que se reemplaza gradualmente el callo fibroso y cartilaginoso original por un callo duro. Además, la proliferación y la diferenciación del endostio se producen en la cavidad medular y el hueso crece desde ambos extremos de la fractura hacia el centro. Cuando este hueso se une, la unión ósea del hueso fracturado, producida por los osteoblastos y derivada tanto del periósteo como del endostio, consiste en hueso esponjoso. Al igual que en la formación del hueso endocondral, el hueso esponjoso se reemplaza gradualmente por tejido óseo. El callo duro se torna más sólido y mecánicamente rígido. El proceso de remodelado restaura la forma original del hueso. Si bien el callo está formado por estructura rígida que proporciona estabilidad mecánica a la fractura del hueso. Además, se somete a una remodelación ósea a fin de transformar el tejido no óseo en hueso maduro lamelar. Después de esto, la cavidad médula ósea necesita restaurarse. Mientras se está formando el hueso compacto, elimina los restos de callo duro por la acción de los osteoclastos y se utiliza la remodelación ósea para restaurar la forma original del hueso. En personas sanas, este proceso va a durar de 6 a 12 semanas, dependiendo de la gravedad de la fractura y de dónde se haya llevado a cabo la fractura. El proceso de inflamación aproximadamente va a durar una semana y va a venir acompañado de dolor e inflamación y nos dará paso a la formación del tejido de granulación. El callo blando se formará en unas 2 a 3 semanas después de la fractura y el callo duro, donde los fragmentos se convertirán en hueso nuevo, durará aproximadamente de 3 a 4 meses. El proceso de osificación ósea va a depender más de la persona y puede durar desde varios meses hasta varios años hasta que el hueso vuelva a su forma original.